Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro podcast. Nosotros somos el grupo de Primero E y en esta ocasión hablaremos sobre el aborto. El aborto a grandes rasgos es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria. Más bien es hecha antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. En algunos casos, el embarazo de una mujer termina por sí solo. Esto se llama aborto espontáneo o natural. En otros casos, una mujer decide terminar su embarazo. Esto se llama aborto inducido y existen dos tipos de aborto. Esto, a continuación, mi compañera Alondra lo explicará. ¿Qué tipos de aborto hay? La primera clasificación entre los tipos de aborto es el inducido e involuntario. El involuntario es un tipo de aborto que sucede porque el mismo organismo rechaza al feto. No intervienen medicamentos, ni cirugías, ni ningún ser humano. Los que nos interesan son los abortos inducidos, porque son aquellos que se realizan voluntariamente. Dentro de los abortos inducidos están el seguro e inseguro. El aborto clandestino entra dentro de los abortos inseguros. Abortos seguros. Los abortos seguros deben cumplir con dos características para ser seguros. Así que empezamos con los tipos de abortos seguros. Aborto médico. Aborto médico. ¿En qué consiste el aborto médico? Bueno, pues Aborto médico. ¿En qué consiste el aborto médico? Bueno, pues en tomar pastillas. El medicamento utilizado para los abortos médicos suele ser el misoprostol, o bien misoprostol combinado con mifepristona. Los abortos médicos son los más seguros, porque se pueden hacer desde casa. Solo tienes que seguir al pie de la letra las indicaciones para ingerir medicamento. Y bueno, también están avaladas por la OMS. Algo que debes tomar en cuenta es que hay un tiempo límite para poder llevar a cabo un aborto inducido con misoprostol de forma segura, ya que se realiza en las primeras 12 semanas del embarazo. Una vez ingerido el misoprostol, tarda unas 12 horas en hacer efecto. La OMS dice que es recomendable tener un hospital cerca por si hay alguna complicación. La OMS dice que es recomendable tener un hospital cerca por si hay alguna complicación al inducir un aborto con misoprostol. Aborto quirúrgico. Como su nombre lo indica. Aborto quirúrgico. Bueno, como su nombre lo dice, se requiere una cirugía. Se realiza un procedimiento quirúrgico para remover al feto. Hay tres tipos de aborto quirúrgico. Dos de ellos son seguros y son los siguientes. Aborto por succión. En este tipo de aborto quirúrgico se inserta un tubo delgado por la goma llamado cánula en la vagina. Después ya sea de forma manual o eléctrica, se empieza a hacer una succión del feto. Este tipo de aborto es seguro si se realiza entre las 12 y 14 semanas de embarazo y tiene que ser realizado por una persona entrenada o un especialista. Aborto por dilatación y evacuación. Este tipo de aborto seguro se emplea en el embarazo de más de 14 semanas. El útero se dilata con medicamentos hasta el punto en que es posible insertar un tipo de pinzas llamado forceps para remover al feto. Igual que el aborto por succión, tiene que ser realizado por un médico. Aborto no seguro. Legrado o Aborto no seguro. Legrado o curtaje. El curtaje, más conocido como legrado no seguro. Legrado o curetaje. El curetaje, más conocido como legrado, no es seguro. Se dilata la cervix usando instrumentos o medicina y se raspa el tejido del útero. Desgraciadamente, esta es la forma más conocida de aborto en México. Por la OMS ya no lo considera
Desgraciadamente, esta es la forma más conocida de aborto en México, pero la OMS ya no lo considera como un tipo de aborto seguro, debido a que puede tener consecuencias dañinas para la mujer. El aborto legal en México no es un tema moral, sino de salud pública. El aborto realizado de forma clandestina aumenta el riesgo de morir de la mujer. ¿Y ahora qué pasa en el cuerpo de la mujer después de abortar? Una vez el aborto se haya llevado a cabo, se suele realizar un examen del útero adicional para determinar si queda tejido fetal en el útero. También se estudia si los restos expulsados correspondían a un feto o a una mola hidatiforme. ¿Qué es una mola hidatiforme? Es una masa de células que son el resultado de un óvulo no desarrollado correctamente. En caso de que queden restos, se recurre a un legrado. Al cabo de las 3 o 4 semanas de haber sufrido un aborto, el ciclo menstrual vuelve a la normalidad. Bueno, el aborto también existen consecuencias en la mamá cuando toma la decisión de tener o no al bebé. No solo afecta en el estado físico, sino que también afecta en lo emocional, pero obviamente de manera diferente. Hay algunas mujeres que manifiestan una sensación de angustia o ansiedad, pero hay otras mujeres que manifiestan alivio después de tener al bebé. Y estas sensaciones varían, depende de la mujer, pero una de las consecuencias más graves es la depresión porque puede llegar al suicidio. Es importante analizar estos riesgos con un profesional que pueda responder a sus preguntas y preocupaciones. Los efectos secundarios emocionales son tan reales como los efectos secundarios físicos. Los posibles efectos secundarios incluyen lamentar, enfado, culpa, vergüenza, sensación de soledad o aislamiento, la pérdida de confianza en uno mismo, insomnio o pesadillas, problemas de relación, pensamientos y sentimientos suicidas, trastornos de alimentación, depresión. Algunos de los síntomas de alarma presentan los siguientes síntomas: sangrado vaginal, dolor abdominal, fiebre, enrojecimiento de la circunferencia que rodea el ombligo, calambres continuos y debilidad. Debes acudir de forma urgente a un centro de salud para un examen y conveniente de tratamiento. ¿El aborto es legal en México? Pausa. Oh, yo le pagué. Sí, más de 209,000 mujeres recurrieron a ese procedimiento en 12 años. La Secretaría de Salud local indicó que el 47.1% de las mujeres a las que se les practicó interrupción legal del embarazo desde el 2007 tenían entre 18 y 24 años de edad. ¿Y yo por qué? Hace 12 años, la Ciudad de México fue el único estado del país en permitir la interrupción legal del embarazo, antes de que se cumplan 12 semanas de gestación, sin importar la causa o motivo de las mujeres para recurrir a él. Según datos presentados por la Secretaría de Salud local, desde 2007 y hasta ahora se han realizado 209,353,000 procedimientos legales y gratuitos en la capital del país. El 96% de las mujeres que decidieron abortar son residentes de 3 estados: 146,110 mujeres de la Ciudad de México, 55,233 del Estado de México y 1,277 de Puebla. Se ha dado el caso de 63 mujeres provenientes de países extranjeros a las que también se les realizó el procedimiento. La Secretaría de Salud local dijo que el 47.1% de las mujeres a las que se les practicó interrupción legal del embarazo tenían entre los 18 y 24 años de edad, mientras que el 4.9% correspondió a interrupciones para adolescentes entre 15 y 17 años de edad, y el 0.7% correspondió a embarazos infantiles de los 11 a los 14 años de edad. El 86.1% de las mujeres asistieron a la interrupción de su embarazo dentro de las primeras 9 semanas de gestación. Más de 200,000 abortos, 161,788 se realizaron con medicamentos, 44,524 con aspiración y 3,041 a través de un legrado. 34.8% se dedicaba a labores domésticas, 25.1% eran estudiantes
y 24.2% empleadas cuando les practicaron el aborto. Un 54.8% eran solteras, 12% casadas y un 28.7% tenían una unión libre. En cuanto al nivel de estudios, 41.1% tenían nivel de preparatoria, 31.9% secundaria y educación superior 17.8%. Actualmente, el aborto es considerado como delito en todo el país. Pero en el caso de la Ciudad de México, gracias al artículo 144 del Código Penal local, si el aborto se realiza antes del tercer mes, no se considera un delito, sin importar la causa o razón de la mujer. En la mayoría de los estados de México, el aborto solo se permite en caso de violación o cuando la mujer se encuentra en peligro. Las legislaciones de cada estado varían respecto a ello. Por ejemplo, en Sonora, el aborto, si no se cumple con excepciones, se penaliza con 6 años de prisión. En Tlaxcala se cumple una pena de 15 días o 2 meses de prisión. En Yucatán y Tamaulipas, el juez puede sustituir la prisión por tratamientos médicos. Y en Baja California Sur, la pena puede ser realizar 200 días de servicio social. En otros estados como Michoacán y Yucatán, se puede interrumpir el embarazo por causa económica. ¿Y qué es lo que pasa en el ámbito de la penalización en México? En México, abortar se paga con cárcel. De hecho, en 10 años, 228 personas fueron sentenciadas. En México, una persona es denunciada cada día por aborto. De acuerdo con el informe de maternidad o castigo elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, entre 2007 y 2016, 4.246 personas fueron denunciadas por el aborto en el país. Los estados con más denuncias fueron la Ciudad de México con 894, Baja California con 466, Veracruz con 416, Nuevo León con 339 e Hidalgo con 207. El aborto en México, referido al aborto inducido, se considera legal en todos los códigos penales estatales en casos de violación, y todos, salvo los códigos de Guanajuato, Guerrero, Querétaro, lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la mujer. 14 de los 32 extienden estos casos para incluir deformidades fetales graves, y el estado de Yucatán, desde 1922, incluye factores económicos, cuando la mujer ya ha dado a luz a 3 o más niños. Sin embargo, según Hotukman del periódico The Guardian, en la práctica hay pocos estados que faciliten el aborto inducido en estos casos, aunque tampoco procesan a los medicamentos que ofrecen abortos seguros, ilegales, ni a los médicos clandestinos. En abril del 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de Ciudad de México, donde vive aproximadamente un 7.87% de la población mexicana, aprobó la despenalización de la práctica del aborto inducido, a petición de la mujer, hasta las 12 semanas del embarazo. La Asamblea, por 46 votos a favor, 19 en contra y una abstinencia, aprobó la reforma del artículo 144 del Código Penal de México DF. La decisión de la Asamblea Mexicana de 2007 fue recurrida y finalmente el 29 de agosto del 2008 la Corte Suprema de Justicia de México dictaminó por 8 votos que es constitucional. La ley de la Ciudad de México que despenaliza el aborto realizó durante las primeras 12 semanas de gestación. En 2011, la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó la comercialización en México de Sacafemil, mifepristona, para la interrupción del embarazo y otras 13 indicaciones terapéuticas afines. La legislación sobre el aborto en Ciudad de México, junto con la de Cuba, se considera de las más liberales sobre el aborto en Latinoamérica.
siendo similar a la legislación sobre el aborto en Estados Unidos y más restrictiva que la legislación sobre el aborto en Canadá. Esta isla legal en México hace que mujeres de otros estados de la República Mexicana se trasladan a la Ciudad de México para realizar un aborto inducido. Unas 52.4 Hola, muy 484 buenos días. interrupciones Bienvenidos a voluntarias nuestro del podcast. embarazo Nosotros somos se el han grupo de realizado en la Primero Ciudad de E, México. y en esta ocasión Desde su hablaremos sobre el aborto. despenalización El en aborto, el año el aborto 2007 hasta a el grandes año rasgos 2011. es la interrupción La y historia de la finalización prematura del aborto de forma natural o voluntaria. Los hitos más relevantes en la historia de la antes de que el despenalización del feto aborto pueda en México sobrevivir son los fuera siguientes. del útero. En 1936, casos, el a embarazo de una 1920, mujer en el año de termina por sí solo. 1936, Esto se llama un grupo de aborto feministas espontáneo presentaron o el natural. documento El En aborto otros por casos, causas sociales una y mujer económicas, decide que fue la primera propuesta de la despenalización completa del aborto, con primeras propuestas en 1920 en el Código Penal Federal y de Distrito Federal, 1972 a 1974. Una convención en 1972 a 1974, una convención de 100 mujeres se explora esta posibilidad. En 1974 se reconoce a la mujer a su derecho político y a su derecho a la procreación. 1976. En 1976 se inicia la primera jornada para que las mujeres pudieran acudir a cualquier institución pública de salud a realizarse un aborto seguro, exigiendo información y dación de métodos anticonceptivos a toda la población femenina. En 1979 se efectúa una marcha fúnebre en memoria de todas las muertas por abortos clandestinos. El 10 de mayo de este mismo año se reconoce el Día de la Maternidad Libre y Voluntaria. En 1988, el 28 de mayo, se instituye el Día Mundial contra la Mortalidad Materna. En 1996, el estado de Chiapas, el gobernador Patrocinio González promueve legalizar el aborto por motivos económicos, solo en esos casos de planificación familiar, cuando la pareja en sí no busca de un común acuerdo a madres solteras que no pudieran hacerse cargo económicamente de su hijo. Sin embargo, la Iglesia Católica y la organización Provida y el PAN se opusieron a esto, logrando la suspensión de la reforma. De 1999 se logra la legalización del aborto en 2021 de las 32 entidades federativas de la República. En 1997 se logra la legalización del aborto en 21 de las 32 entidades. En 1979 se logra la legalización del aborto en 21 de las entidades federativas de la República Mexicana. Solo en los siguientes casos. Cuando el embarazo es producto de una violación, cuando hay peligro de la muerte para la madre, inseminación artificial no deseada, grave daño de la salud de la mujer. En 2017, el 24 de abril del 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprueba las reformas necesarias a la Ley de Salud y al Código Penal, donde se permite la interrupción de la gestación no mayor a 12 semanas. Actualmente existen muchas posibilidades para poder volver a que el aborto sea permitido de nuevo en la Ciudad de México. Este 28 de septiembre se inundarán las calles con pañuelos verdes para que Este 28 de septiembre se inundarán las calles con pañuelos verdes para que esta revolución contra el aborto se acabe y ahora tengamos maternidad por parte de todo. Este 28 de septiembre se inundarán las calles con pañuelos verdes para exigir al gobierno que se legalice la posibilidad de aborto, ya que no todas las madres tienen la posibilidad de crear y educar a un hijo y que éste crezca con cariño y amor. Conclusiones. El aborto no debe ser visto como una lucha entre religiosos y ateos, sino como una necesidad que impone al Estado laico en cuestiones de salud pública y de dignidad a las personas. El grupo Provida justifica su postura en la intención de disminuir o evitar la muerte de los embriones. La bibliografía ha demostrado, como crees, la ineficacia de esta actitud y de esta posición. El grupo, que también demoniza el aborto o lo considera una tragedia, no solo es incorrecto desde la experiencia de la
mayoría de las mujeres, sino es una gravedad estafa moral por parte de un grupo radicalizado que no acepta las decisiones libres, individuales y morales de las mujeres. Este grupo provida se ha preocupado egoístamente y hedonista que solo piensan en sí mismas. Sin embargo, la mayoría de las veces que muestra una gran componente de responsabilidad. La mirada sobre lo malo del aborto debe quedar atrás, dando paso a una mirada relacionada con lo razonable y lo aceptable. Es por ello que el acceso al aborto legal, seguro y gratuito es un bien social necesario para el desarrollo y el desempeño de la mujer en la sociedad. Para ser considerado un cambio como un evento propio del comportamiento sexual y reproductivo, si hay derecho a tener hijos, debe existir sin falta el mismo derecho para no tener hijos. Se debe buscar la armonización moral entre los conceptos de tener y no tener hijos, y no privilegiar a uno sobre el otro. Todavía. Una sociedad democrática no puede definirse como tal si una mujer no es libre de decidir su futuro reproductivo y cuando quiere ser madre. La búsqueda de igualdad de género se basa en la igualdad de oportunidades. La maternidad forzada y aún la desea desequilibran esta ecuación. Para que la mujer pueda desempeñarse en la vida pública y no sea confinada a los cuidados del hogar y la maternidad, es necesario que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Por ello, el aborto es un bien social. Muchas gracias.